China es en la actualidad la segunda economía del mundo, con un PIB nominal de 17,73 trillones de dólares americanos, ubicándose solo por detrás de la economía estadounidense. La República Popular de China experimentó un crecimiento económico sin precedentes desde los años 80 hasta la actualidad, con tasas de crecimiento de su PIB de entre 6 a más del 10%, un crecimiento del PIB per cápita desde los $190 en el año 1980 hasta los 12.500 en 2021. Pero ¿cómo inició todo este camino que llevó a China hacia el desarrollo? La muerte de Mao en 1976 fue la ventana de oportunidad para que el arquitecto de la reforma, Deng Xiaoping, una importante figura política de la República Popular desde la lucha revolucionaria, pero que se convirtió en uno de los principales críticos internos de la política del gran salto delante de Mao, que llevó al país a una situación política y económica precaria, pudiera hacerse con el poder total en el Partido Comunista Chino. Las reformas de Deng Xiaoping fueron introducidas durante el 12º Congreso del Partido Comunista Chino. Las medidas para lograr la modernización se basaron en cuatro pilares fundamentales: la industria, la ciencia y la tecnología, la agricultura y el ejército. Los dos primeros son los más relevantes en materia económica y con un impacto fundamental para explicar el despegue económico chino entre los 80 y los 90, además de ser las únicas modernizaciones que pudieron aplicarse durante el mandato de Deng Xiaoping y las demás fueron aplicadas en mandatos posteriores. La primera de las reformas fue la agrícola, iniciada a principios de los 80. Se aplicaron medidas para revertir la colectivización de las tierras, acabando gradualmente con las comunas agrícolas, establecidas durante la Revolución, y permitiendo la propiedad familiar de las tierras, además de establecer un sistema que permitía a los agricultores conservar los excedentes de su producción. Esta política otorgó el derecho de explotación de las tierras a las familias campesinas, los cuales podían disponer de una parte de sus cosechas para comerciar o consumir de forma privada, generando poco a poco mercados de estos productos agrícolas. Otras medidas que se implementaron en el marco de las reformas agrícolas fueron aumentar los precios de compra de las cuotas de producción agrícola, el restablecimiento del Banco Agrícola y un aumento de la inversión pública hacia el sector de la agricultura. Estas reformas incentivaron la producción agrícola, lo cual se reflejó en apenas una década de inicio de la reforma. La producción de granos aumentó en un 56% en este corto periodo de tiempo. El éxito de las reformas agrícolas permitió a Deng Xiaoping seguir con su política y comenzar los cambios para transformar la industria. La atracción de inversión extranjera como principal fuente de financiamiento e intercambio tecnológico era la piedra angular para el proyecto de reforma industrial, por lo que se promovió una política de puertas abiertas. Para esto se establecen zonas económicas especiales, o ZEE, comenzando con las zonas de Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen y Hainan, zonas en las cuales se permitió la inversión extranjera para producir bienes de consumo. Se implementó una reducción de impuestos a empresas de tecnología y exportaciones y una exención de aranceles a empresas con capital extranjero que produzcan bienes destinados a la exportación. Los efectos de las zonas económicas especiales se vieron reflejados en apenas 5 años, de 1985 a 1990, donde las primeras zonas multiplicaron su PIB en 8. Otras medidas importantes fue la liberalización de los precios y los incentivos fiscales a las empresas públicas. Estas políticas promovieron un dinamismo y competitividad en la economía china. El mandato de Deng Xiaoping llegaría a su fin en 1989 a raíz de las protestas de Tiananmen, las cuales fueron propiciadas por una creciente inflación derivada de las medidas económicas y una exigencia de reformas políticas para reducir la corrupción. Pese a la crisis de 1989, el resultado de las reformas fue principalmente positivo. La reforma agraria e industrial se tradujo en un crecimiento del PIB de más del 100% en poco más de una década, llevando el PIB nominal del país de los 178 mil millones de dólares en 1979 hasta los 383 mil millones en 1991. La inversión extranjera pasó de casi cero en 1979 a unos 4 mil millones en 1991. La participación de China en el comercio internacional comenzó a despegar desde las reformas. Las exportaciones del país pasaron de los 9 mil millones de dólares en 1978 hasta los 62 mil millones en 1990. La modernización industrial y su política de puertas abiertas fueron el primer paso adelante del crecimiento de China como potencia comercial.
El cambio que ha sufrido China en 40 años ha sido uno de los mayores milagros económicos del siglo, el cual no sería posible sin la implementación de las políticas de modernización de Deng Xiaoping.